Listo. Hola, muy buenos días a todos. Hoy tenemos un tema que es súper interesante y queremos hablarlo con Carlos Pérez. Carlos Pérez es socio fundador de Transilient y es una pieza fundamental dentro de Happy You Transilient. Sobre todo en este tema que hoy queremos tocar de servicio al cliente, porque Carlos es una persona que tiene muchísima experiencia en esto, pero además una persona 100% coherente que aplica la definición perfecta de servicio al cliente en su día a día y en su vida. Entonces, por eso hoy queremos tener esta conversación con ustedes, contarles un poquito cómo es que funciona para nosotros el servicio al cliente, por qué hacemos tanto énfasis en nuestras formaciones y por qué muchos de nuestros clientes, al vivir estas formaciones con nosotros, ven realmente una diferencia, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, de nivel de resultados dentro de las organizaciones. Así que bienvenidos hoy. Carlos, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Catalina, gracias. Qué amable, más bien demasiado generosa con tus palabras y eso pues bueno, me compromete y me entusiasma de una vez para esta conversación. Así que va a ser un gusto esta conversación alrededor de este tema que me parece tan fascinante. Te quiero contar que cuando estábamos hablando sobre por qué no contarle a las personas, por qué para nosotros el servicio al cliente es tan importante dentro de nuestras formaciones y qué mensaje le podemos dejar a las personas, me puse a averiguar qué es para la gente el servicio al cliente y encontré, si no te digo, 1 millón de definiciones distintas. Es un tema que abarca muchísimos significados, digamos, y dentro del servicio al cliente hay muchísimas definiciones, pero yo quisiera preguntarte a ti, para nosotros, ¿qué es el servicio al cliente, Carlos? Mira, interesante lo que estás diciendo. Yo recuerdo una definición hace un tiempo sobre la calidad que yo voy a exportar al servicio el día de hoy. Una definición muy simple que dice, la reconozco cuando la veo. Yo creo que para el servicio aplica exactamente igual. El buen servicio se reconoce cuando se ve, cuando se experimenta. Y uno podría tener, Cata, en esto dos definiciones. La más transaccional, la más típica, que decir que es recibir solución a mis necesidades a cambio de un valor económico. Pero cuando uno hace un poquito más de reflexión y piensa sobre la palabra servicio, esto de alguna manera nos lleva invariablemente a una palabra que es más profunda, que es servir, diría yo. Cuando uno piensa en servir, parece que se desmarca una diferencia entre el servicio y el servir, porque para nosotros servir supone hacer algo por alguien, algo que la persona verdaderamente necesita, sin que por ello yo espere algo a cambio. Las personas, me parece a mí, en mi experiencia como cliente, lo voy a decir en esos términos, cuando he tenido una experiencia excepcional de servicio, ha sido porque efectivamente que quien me ayuda, fíjate que no usé la palabra quien me atiende, quien me ayuda en realidad está haciendo algo porque verdaderamente quiere resolver una situación que yo estoy enfrentando. Entonces yo diría que servicio es abocarse al sentido original de servir, que tiene que ver con hacer algo por el otro sin que por ello yo espere algo a cambio. Ahí me parece que tenemos una definición de arranque para esta conversación. Y a mí me encantaría completarlo con algo, Carlos, de lo que estás diciendo, y es que fíjate que cuando hablamos de servicio al cliente, creemos que tenemos que estar en el área comercial, creemos que tenemos que trabajar de cara a un cliente externo, pero es que realmente el servicio está desde la casa. Tal cual. Entonces, cuando tú das esa definición, yo digo, todo el tiempo estamos sirviendo. ¿Cuál es el servicio que yo le estoy dando a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá? ¿Qué es ese servicio que estamos dando? Y cuando tú hablas con esta definición, a mí me queda muchísimo más claro y me parece importante resaltarlo, es cuando hablamos de servicio al cliente tenemos que ver que es un tema de actitud, es un tema de Tal cual. servicio a la gente, independientemente de que si trabajamos o no en una empresa y en qué área trabajamos. Entonces, uniendo eso, ¿qué es lo que a mí me queda y me parece chévere decirle a la gente es,
Cuando nosotros hemos hecho este proceso de formación, hablando de servicio al cliente, lo que más nos hemos dado cuenta es que las personas tienen aprendizajes y que terminan poniendo en práctica esa formación en su vida, en su día a día, en su familia. Entonces, qué chévere poder darle la vuelta a ese tema de servicio al cliente y volverlo un tema personal, un tema de filosofía de vida, como tú dices, servir sin esperar nada a cambio. ¿Y qué tiene eso que ver, Carlos, entonces, con el objetivo personal de poder brindar un buen servicio al cliente? Tiene que ver todo, Cata, y bien interesante como lo planteas, porque el servicio arranca en la casa, continúa en la calle y termina en el lugar de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué lo pongo en esos términos para llegar a la pregunta que tú planteas? Porque hoy día, cuando estamos en la calle, vemos una cantidad enorme de necesidades, pero como no hay una transaccionalidad de por medio, como no hay un valor económico, entonces no hacemos nada, somos indolentes ante las necesidades de las personas. Y cuando recordamos esta definición, nos convierte en seres humanos mucho más sensibles. Y lo que ocurre en este proceso, al despertar esa sensibilidad de nosotros hacia la humanidad de quienes nos rodean, sin darnos cuenta, eso se revierte hacia nosotros, porque se devuelve, yo diría, de dos formas. Número uno, llenándonos de una enorme satisfacción. El servicio, sin duda alguna, es una carrera, es un camino de realización personal. Entonces, cuando le devolvemos al servicio esta definición original, lo que terminamos haciendo es que el trabajo se vuelva una fuente de realización, de plenitud, de crecimiento. Por eso no es raro que hoy día, cuando se hacen estudios acerca del nivel de compromiso, la inmensa mayoría de gente está desconectada con el trabajo. Y entonces, Cata, ¿qué sucede? La gente se pasa toda la vida en un trabajo que no disfruta. Cuando uno regresa a esta definición que supone darle un sentido de propósito a todo lo que hacemos, en el fondo, el primer beneficiado somos nosotros, porque nos volvemos un ser humano realizado, lleno, que el trabajo no le pesa, sino que es un lugar donde él se está desarrollando como ser humano. Entonces, ahí está, vamos a decir, una de las grandes ganancias de darle el enfoque correcto a este tema del servicio. Carlos, ahí me surge una inquietud y es, ¿todo el mundo está capacitado innatamente para dar un buen servicio? ¿O la gente puede desarrollar esa habilidad? ¿O si no naciste con esa habilidad, ni formándote lo vas a lograr? ¿Cómo lo ves tú? Porque me Muy surgió válido. hablando ahorita contigo. Fíjate que es bien interesante porque yo creo que las personas, en esencia, tenemos algunos valores. Esto depende mucho de la cuna de cada uno, sí, de los valores. Por eso se dice que cuando uno va a contratar para temas de servicio, contrata carácter, porque las habilidades finalmente se pueden desarrollar. Y aquí va parte de la respuesta. Es decir, si bien es cierto, uno puede tener unos valores apropiados, entiéndase sensibilidad, respeto, empatía, ¿ya? Sin embargo, cada vez más vivimos en un mundo muy diverso, ¿sí? Interactúas con personas de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, de diferente formación académica, lo que tú quieras. Y esto entonces supone, ahí sí, desarrollar algunas habilidades para ser capaz de crear una conexión con diferentes contextos, ¿ya? Aunque donde uno no se puede equivocar es en el fondo, es en el carácter, ¿ya? Sin embargo, es importante contar con unas herramientas básicas para que tu servicio sea en efecto una entrega además profesional. O sea, se puede aprender. Todos tenemos unas habilidades básicas, pero es importante y es necesario ir adquiriendo unas competencias que nos permitan llevar la experiencia del servicio a un siguiente nivel. Ahí, por ejemplo, tú hablabas ahorita de unas habilidades y unos valores y a mí me parece que es importante incluir otros. Por ejemplo, el tener iniciativa, el ser proactivo. Eso marca una diferencia en el servicio porque es como que uno está tratando de ir un paso adelante a la necesidad del otro y dar esa milla extra. Entonces, y lo que yo he visto es que esas reflexiones
muchas personas cuando han hecho la formación han salido con esa reflexión, con, oiga, pero es que definitivamente depende de mí el servicio que doy, no depende de qué me está dando la empresa, no depende solamente de las herramientas o económicas o materiales o físicas que me da la empresa, sino un poquito y mucho en porcentaje, depende también de esas iniciativas que yo tenga y de esa actitud que yo tome frente a lo que estoy haciendo. Y si eso lo unimos con el tema de propósito, pues la gente se va a disfrutar dar ese servicio en todo, no solamente en la oficina, sino realmente dentro de la sociedad, como humanos. Tal cual. Hay un impacto muy distinto a me voy a formar en servicio al cliente porque trabajo con clientes permanentemente, sino a nivel personal, como un tema de crecimiento personal, me parece que es un tema muy chévere para que deberíamos Fíjate, hacer todos en algún momento de la no, vida. de acuerdo. Y hablando de herramientas y basándonos en nuestra experiencia en las organizaciones, fíjate que una de las cosas que es importante romper en el mundo de las organizaciones es esta percepción de la transaccionalidad del servicio. Lo he comentado antes, pero hemos observado y encontrado que cuando las personas ven el servicio como una fuente de trabajo, como nada más una opción de generación de ingresos, el cumplimiento de unos estándares, entonces la experiencia se vuelve muerta, se vuelve vacía, la gente experimenta incluso una sensación de cansancio y agotamiento. Y lo que los estudios hoy respaldan es que cuando una organización, mira esto, le enseña a sus colaboradores a darle un sentido de propósito, a encontrar trascendencia en aquello que hace, ocurren dos cosas. Número uno, la experiencia del cliente evoluciona a otro nivel. No es lo mismo decir a la organización, retar a la organización, mejoremos el servicio al cliente en 2 puntos, que es lo tradicional, versus invitar a la organización a hacer una diferencia en la vida de las personas. Cuando tú haces este planteamiento, algo ocurre en nosotros. Los seres humanos tenemos este deseo de que nuestro trabajo sea trascendente. Entonces, en términos de herramientas, el hacer este planteamiento despierta en los seres humanos una vocación distinta por correr una milla extra a nombre del cliente. Y ahí ya le cambiaste el día a día a tus colaboradores, a tus clientes y por consiguiente a la organización completa. Y a ti, es Por que no hay supuesto, mayor satisfacción que dar. por supuesto, tal cual, tal Entonces, cual. es importantísimo para mí. Carlos, estamos hablando un poco, ¿cuáles son esas características en el servicio al cliente que son fundamentales? O sea, que tú dices, si uno va a dar un servicio al cliente, tiene que tener en cuenta estas tres características. Es interesante, hay muchas características y depende desde la arista de donde estés analizando el servicio. Yo quisiera contextualizar tu pregunta en la realidad de pandemia que estamos viviendo hoy día. Totalmente válido. Y mira, fíjate que a mí se me ocurre que en primer lugar hay un tema de accesibilidad, ¿ya? Ves que a pesar de que las condiciones han cambiado todavía, es decir, pese a que cada vez más regresamos a la normalidad, esta nueva normalidad es muy diferente. Todavía hay un porcentaje importante de personas que trabajan desde casa, que estudian desde casa. ¿Qué quiero decir por Y que accesibilidad? así se va a quedar. Sin duda alguna, es lo que están diciendo todas las empresas con las que trabajamos. Ujú. Vamos a hacer un modelo híbrido, una cantidad de días presencial, una cantidad de días virtual. Hace un par de semanas leía que LinkedIn ya le dijo a sus colaboradores que se van 100% a un modelo virtual. Entonces, ¿qué significa esto, Cata? Que los oferentes de servicio tenemos el reto de acercar nuestra oferta a los clientes. Es decir, esto se ha hablado mucho ya hace algunos años de avanzar en la transformación digital, porque el servicio no solo es actitud, ojo con esto es muy importante. El servicio tiene una parte suave, pero también tiene una parte dura, ¿me entiendes? Y en este sentido, el reto es cómo poner a disposición la oferta a nuestros clientes de una forma que les resulte mucho más amigable, mucho más accesible. Número dos, en tiempos de pandemia la gente quiere sentirse segura, no quiere sentirse expuesta a ningún tipo de riesgo alrededor del virus y todas sus variantes. Entonces, asegurémonos que nuestra experiencia
de esta sensación de estoy protegido, estoy cubierto, mi proveedor de servicios se interesa en mí, me cuida y me da esta sensación. Y el tercero, entonces, fíjate, yo diría que tiene que ver con empatía y flexibilidad. De nada sirve que tú hagas toda una transformación digital para acercar al producto, al cliente o el servicio. De nada sirve que generes una experiencia biosegura, por ponerla de alguna manera, si en el fondo no te estás mostrando cercano, comprensivo y flexible. Hoy más que nunca las personas están expresando y viviendo diferente tipo de necesidad, Cata. Mira, hay gente que tiene miedo todavía en este momento. Hay gente que está todavía con muchas ansiedades. Hay gente que sigue perdiendo amigos, sigue perdiendo familia. Hay gente que tiene ingresos limitados. Y ante esta realidad, lo menos que podemos mostrar es un poquito de empatía y de entendimiento de la realidad del cliente. Y unido a esa empatía, mostrarla en nuestra interacción con los clientes. Yo creo que este trinomio es una combinación perfecta. Una empresa que se acerca a mí, que me cuida y que además me demuestra que me entiende, se termina convirtiendo en una opción verdaderamente interesante a considerar. Se vuelve una, no sé si una opción a considerar o se vuelve absolutamente necesario en mi vida. O sea, si yo Tal cual. recibo eso, me caso. Entonces, creo que sí, eso es súper importante, Carlos. Yo estaba pensando mientras te oía y digo, ¿y cómo uno que no tiene experiencia, que no tiene la formación, porque vale la pena contar un poquito también sobre el modelo que nosotros utilizamos para la formación de servicio? Me parece que es un modelo muy innovador, pero además es un modelo muy humano. Entonces, creo que es muy coherente con eso que hemos venido hablando todo el tiempo. ¿Qué cosas importantes tiene este modelo, Carlos, que hemos visto que marcan la diferencia en los resultados? De acuerdo contigo, fíjate que nuestro modelo tiene 5 niveles. Y de las cosas interesantes, número uno, la primera conclusión a la que llega la gente es que dicen, wow, la experiencia del cliente tiene niveles, no es una cosa plana. Ya, esa es una primera conclusión. Lo segundo interesante del modelo es que le permite entender a los participantes que hasta el segundo nivel, lo único que te concede es un boleto de entrada para participar en el mercado en el que estás compitiendo. Ya no te desmarca de ningún competidor. Pero uno de los hallazgos, por la forma como está diseñada la interacción, que a mí me parece demasiado interesante, es que la gente llega a la conclusión de que en general muchas de las experiencias que nosotros vivimos como clientes habitan en esos primeros 2 niveles, que solo son el boleto de entrada. Pero lo que es peor aún, cuando hacemos la siguiente introspección, llegamos a la conclusión de que incluso nosotros estamos ofreciendo un servicio, una experiencia que raya en ese segundo nivel, es decir, solo estamos obteniendo el boleto para entrar a participar en el mercado. Entonces, este modelo lo que le permite entender a las personas es que hay que moverse a un tercero, a un cuarto y a un quinto nivel, número uno. Número dos, que depende de nosotros. Si bien es cierto, hay un tema de procesos detrás, de estándares, de tecnología, fundamental que eso exista, pero uno de los hallazgos es que al final lo que hace la diferencia está en nuestras manos. Nosotros tenemos un concepto que llamamos la zona de decisión y acción. Y una conclusión potente es que las personas que entregan un servicio cuarto nivel, nivel excepcional o quinto nivel trascendental, son personas que han ampliado su zona de decisión y acción. Y por último, fíjate, para llegar al quinto nivel, esto nos lleva al inicio de nuestra conversación, hay que tener un tema de sentido de propósito, porque en el quinto nivel ya no se trata del producto ni siquiera, tiene que ver con establecer una conexión humana, una interacción muy relacional, muy trascendental. Aquí ya nos demarcamos de los demás y es donde el trabajo y el servicio se vuelve un camino de realización personal, Cata, porque te dedicas a hacer la diferencia en la vida de los demás, a devolverle la dignidad y el respeto a la interacción con los clientes. Hay algo que a mí me gustaría completar, Carlos, y es
hay un tema importantísimo dentro de esta formación de servicio al cliente que a mí me ha marcado muchísimo y es que uno no se relaciona con todo el mundo igual. Tal cual. Y eso hay que tenerlo siempre presente cuando uno está dando un servicio con los clientes o como dijimos, con los miembros del equipo, porque es que cada personalidad es distinta y mi personalidad es distinta. Entonces, para yo poder dar también un buen nivel de servicio y poder llegar a ese nivel trascendental, tengo que tener en cuenta también el perfil de la otra persona. Y Tal con cual. perfil me refiero a personalidad, a si es una persona que le gusta hablar mucho, si es una persona que es más de números y le gustan las cosas mucho más medidas y científicas. Entonces, creo que eso también es súper importante y me he dado cuenta el cambio que tiene el aprender a tener estas cosas en cuenta. Es es otra cosa. Totalmente. La forma de relacionarse es Muy de totalmente distinta acuerdo. cuando uno tiene eso en cuenta. Muy de acuerdo contigo. Fíjate que dos cosas ahí. La primera es, esto nos invita a tener un entendimiento de las necesidades y del tipo de cliente que tengo frente a mí, ¿sí? Porque hay clientes que posiblemente disfrutan de una conexión cálida y cercana y hay quien prefiere un tema un poco más parco, más transaccional. Así funciona, es válido. Ni uno es bueno ni el otro es malo. ¿Ya? Pero Ujú. lo otro que es interesante es que esto también nos obliga a preguntarnos en cada momento en qué nivel de servicio me encuentro yo frente al cliente. A mí me ocurre esto cuando yo estoy interactuando con nuestros clientes. Yo digo, ¿en qué nivel estoy? ¿Será? Yo creo que me quedé muy corto. Creo que apenas alcancé a tocar el tercer nivel, el deseado. Es decir, solo el hecho de que llegas a la conclusión personal de que hay niveles. El segundo progreso personal es estarte preguntando continuamente, ¿dónde estoy quedando con las personas que estoy interactuando? Y esto ya me parece que es ganador, ¿me entiendes? Porque te convierte yo diría ni siquiera en un mejor profesional, en un mejor ser humano, porque te convierte en una persona sensible que está tratando permanentemente de leer a su interlocutor. Y eso habla muy bien de una persona. Ya no es una persona indiferente que solo va en pos de su agenda, sino que tiene muy presente cómo responder a las necesidades y situaciones que está enfrentando la otra persona con la que él está interactuando. Y ahí yo pienso en una cosa, Carlos, y es, ¿por qué las sorpresas? Porque hay tantos clientes que nosotros tenemos que le dan esta formación de servicio al cliente a todos sus colaboradores, independientemente del área en el que están. Y yo créeme que yo a eso lo he pensado mucho y lo he reflexionado mucho y creo que es que tiene un impacto en resultados de la organización impresionante porque tiene que ver también con un tema de sentido de pertenencia, que si a mí me están dando esto, donde yo estoy teniendo un crecimiento como persona, no solamente enfocado en lo que me están dando herramientas para el día a día, sino que como persona estoy teniendo un crecimiento personal, pues me siento más comprometida con dar esos resultados, con cumplir con esas metas. No me voy a querer ir a otra parte. Si yo veo que me están formando y me están teniendo en cuenta como ser Así es, humano, ¿no? Creo que eso así también es funciona. importantísimo. Fíjate que así funciona y es muy interesante porque todos los estudios están advirtiendo de algunos cambios relevantes. En el pasado, una persona típicamente se cambiaba por un tema salarial. Sigue siendo relevante. O sea, un empleador tiene que asegurarse que es competitivo salarialmente en el mercado. Pero todos los expertos en los temas de la ciencia del comportamiento organizacional están evidenciando algo tanto en los millennials y ahora más recientemente con los centennials. Una persona no solo está escogiendo un lugar de trabajo por la oportunidad económica que le representa, incluso prima sobre el salario el tema de desarrollo, porque las personas están construyendo una carrera. Una inmensa mayoría de personas, dice Gallup, estaría dispuesta a cambiarse de trabajo si la otra oportunidad representa una oportunidad de desarrollo personal. Entonces, una de las razones, fíjate, para que las empresas inviertan en su gente, es porque se convierte de alguna manera en un esquema de retención. Es decir, yo quiero estar en una organización donde crezco, donde me desarrollan, una organización además que me inspira, que mueve cosas internamente. Entonces aquí podemos vincular dos cosas. Estos ejercicios de formación permiten a los colaboradores desarrollarse personal y profesionalmente, pero también
depende mucho de qué es aquello en lo que estás desarrollando. Debes desarrollar en lo técnico, por supuesto, en cómo hacer el trabajo, debes desarrollar y formar en temas que tienen que ver con aspectos del producto, aspectos de la organización, pero con los elementos soft, que son los que constituyen y moldean la experiencia del servicio. Y cuando estos aspectos, Cata, tú le incorporas el sentido de propósito, lo que terminas generando es una organización donde la gente además disfruta el trabajo, como lo hemos venido diciendo. Una persona que genera un sentido de compromiso, tú lo planteaste, muy alto. Y esto es bueno para todo el mundo en la organización. Entonces, los programas de desarrollo siempre van a ser una apuesta ganadora. La peor decisión que una empresa puede tomar es no invertir en su gente. Eso te rezaga en diferentes niveles de la organización. Y también hay una cosa, eso que estás diciendo yo lo quisiera ver como qué nivel de servicio está dando la empresa y las organizaciones para sus clientes internos. Es que el tema de la formación también, yo creo que los lleva a dar un servicio trascendental porque justamente están tocándolos como seres humanos. Entonces, yo creo que las empresas también deberíamos preguntarnos permanentemente qué tipo de servicio estoy dando. Que Preciso. es importantísimo eso dentro, que no solamente sea, es que yo te pago, tú trabajas, tú cumples metas, yo te doy bonificación, sino claro, y dentro de todo eso hay un tema también de salario emocional, hay un tema de bienestar, hay muchas cosas alrededor de eso que generalmente están todas dentro del área de recursos humanos o de talento humano, pero la organización, hasta qué nivel está llegando en el servicio. Eso no es menor lo que estás planteando. Nosotros lo que hemos encontrado es muy concreto y muy contundente. No es posible que una organización que le da a sus colaboradores una experiencia de trabajo de segundo nivel, aplicando los 5 niveles de servicio a los colaboradores, no es posible que una empresa que su experiencia de trabajo llega al nivel 2 espere que sus colaboradores le entreguen a su cliente el nivel 5. No va a pasar. O sea, obviamente hay excepciones de personas que están empoderadas y tienen una visión y una misión en la vida. Ya, eso está claro. Pero en el común de los casos, en la enorme mayoría, lo que vas a encontrar es una estricta correlación entre lo que la empresa está creando en el entorno laboral, en la experiencia de trabajo para sus colaboradores y lo que estos a cambio entregan a los clientes. Una segunda reflexión importante, Cata, es que este modelo de los 5 niveles también se puede exportar al liderazgo. Y uno se debiera de preguntar qué tipo de líder estoy siendo yo. ¿Soy un líder de nivel 2, lo esperado, lo básico, es decir, que da órdenes de trabajo, que supervisa las labores, listo? ¿O soy un líder de nivel 5? Cuando te haces esta doble pregunta, es decir, como organización, ¿dónde estamos? Y como líder, ¿dónde estoy? Ahí ya estás pavimentando el camino para convertirte en una organización que se desmarca de los demás. Yo creo que quiero cerrar esta respuesta con este planteamiento. Un craso error que cometen las organizaciones es empezar formando en la base. Está muy bien, hay que hacerlo, pero antes hay que arrancar con los líderes. Si tú no rompes paradigmas allá arriba, todo lo que gastes allá abajo lo vas a tirar por la borda. De acuerdo, totalmente. Carlos, ¿qué tips podemos darle a las personas? O sea, si yo después de oír toda esta conversación que hemos tenido, me quedo pensando en qué cosas puedo aplicar yo ya desde, no importa dónde esté, no importa qué rol tenga o qué trabajo tenga, ¿cuáles son esos 3 tips que tú le darías a las personas para que empecemos a trabajar el tema de servicio al cliente desde lo personal? Mira, esto es como el ABC. Entonces, la primera de estas 3 letras es el camino de entrada. Tiene que ver con una escucha empática, una obsesión por entender la perspectiva y la necesidad del otro. No hay manera de tratar de llevar la experiencia a otro nivel si esta condición no ha sido satisfecha. Yo podría hacer un intento de dar una experiencia excepcional, un servicio trascendental, pero posiblemente no es lo que el cliente está esperando. Entonces, paso número 1 es desarrollar esta sensibilidad y esta habilidad
de hacer las preguntas correctas para entender y de identificar expectativas y necesidades. Una vez que esto está hecho, una vez que ya tengo una visión clara de qué es lo que el cliente quiere, el segundo tip tiene que ver con ampliar la zona de decisión y acción. En otras palabras, actuar como una persona empoderada, proactiva y propositiva, que genera opciones. Una de las cosas que los clientes valoran enormemente tiene que ver con sentirse ayudado y con tener opciones. Pero eso solo lo puede hacer una persona empoderada. Una persona que ha minimizado sus zonas de decisión y acción siempre va a estar culpando a la organización, al entorno, a los colegas, a las políticas, y se va a quedar corto. La persona que se ve a sí misma como responsable por lo que él hace, por lo que él construye, va a generar siempre una diferencia en la vida de las personas. Y lo tercero es utilizar un lenguaje que conecte. Puedes tener una excelente solución, una excelente aproximación al problema del cliente, pero el lenguaje es tan potente que puede generar una disrupción en tu interacción con el cliente. Entonces debes ser muy habilidoso en usar una comunicación que se conecta con el cliente y cuestionar, fíjate, cuestionar muchos de los paradigmas de comunicación utilizados en la organización. En todas las empresas hay un lenguaje que se da por sentado como correcto, como aceptable, como normal, pero lo que la organización no se está dando cuenta es que este lenguaje está desconectando a los clientes de la organización. Es por política, no se puede, ya no hay. Entonces, por eso decimos que hay que replantear el lenguaje de manera que logremos comunicar correctamente nuestra actitud y nuestra disposición a servir. Ahí están esos tres tips. Identificar las necesidades y expectativas, actuar proactivamente desde nuestra zona y utilizar un lenguaje que conecta. Yo creo que esos tips además podemos ponerlos en práctica ya. Ahora que vayamos a relacionarnos con nuestros hijos o con nuestra familia, o si nos vamos a ver con nuestros amigos más tarde, o si tenemos una reunión con nuestro equipo, no solamente estamos hablando del cliente externo, como les decíamos desde el principio, nuestro equipo de trabajo también son nuestros clientes. Entonces, ahora que tengamos la reunión más tarde con nuestro equipo, pensemos eso, ¿qué tipo de nivel estoy dando? Pongamos en práctica estos tres tips que nos está dando Carlos hoy, que creo que son muy fáciles de poner en práctica, pero que requieren de mucha conciencia y de mucha presencia, de querer incluirlos, interiorizarlos desde ya con mucha presencia. Entonces, a todos, muchísimas gracias por haber estado. Carlos, siempre es un gusto hablar contigo de todos estos temas porque uno El siempre gusto es mío, aprende. Katy. Y siempre sale uno muy reflexivo. Entonces, muchísimas gracias. Seguiremos poniendo en práctica esto en el día a día y gracias a todos por estar. Con el mayor de los gustos. Hasta la próxima.